vamos a tocar un tema que es bastante frecuente para médico general, el pediatra y sobre todo el neumólogo, y que muchas veces se convierte en una patología de difícil manejo, que es el asma. Entonces vamos a iniciar con la charla, cómo lograr el control en el niño con asma de difícil manejo, a cargo de la doctora Elida Dueñas. La doctora es pediatra neumóloga de la Fundación de Neumología Colombiana de Bogotá. Buenos días. Bueno, hablar de asma, yo creo que ustedes han oído hablar de asma en todos estos cursos y siempre caemos en el mismo error y es no manejar los pacientes con asma. Entonces, el objetivo de este estudio es un poco recalcar que es importante tratar el asma, que es importante tratarla porque hay que controlar los pacientes para mejorarles su calidad de vida. ¿Por qué hay que tratar el asma? Hay que tratar el asma porque la mortalidad de asma es alta. Nosotros somos un país que no estamos exento a tener mortalidad por asma. Estamos en este punto donde la mortalidad por asma, aun cuando no tenemos estudios que son muy consistentes, se sabe que es mayor al 10%, que eso es una cifra bastante alta en cuanto a mortalidad por asma. El otro punto importante es que nosotros sí tenemos acceso a las drogas esenciales para el asma. No es el punto que siempre decimos que no tenemos medicamentos. Sí tenemos medicamentos, tenemos buen acceso, por lo menos a los medicamentos básicos para poder manejar bien el asma, y estamos en este punto en el cual tenemos el 81 al 95% de los medicamentos que son esenciales para el manejo del asma, o sea que nosotros deberíamos ser capaces de manejar el asma en la forma más adecuada, aún con los medicamentos más básicos. Nuestra prevalencia de asma también es intermedia. Acuérdense que este es el estudio de prevalencia de asma en Colombia, en el cual se demuestra que los niños de 1 a 4 años tienen una prevalencia, una prevalencia de 11.25%, y la prevalencia total en Colombia es aproximadamente del 12%. Esta es una prevalencia importante. Sin embargo, que ha demostrado el estudio AIDLA, que es el estudio latinoamericano del comportamiento de qué hacemos los médicos y qué hacen las personas para manejar el asma. El estudio AIDLA lo que ha demostrado es que a pesar de que nosotros tenemos un porcentaje alto de pacientes que tienen asma no controlada, que es el 67%, y en Latinoamérica es el 55%, miren qué porcentaje de pacientes solo reciben terapia controladora. Terapia controladora en Latinoamérica solamente recibe el 6% y Colombia no está exento de eso. El 5% de los pacientes en Colombia solamente reciben tratamiento controlador. Eso quiere decir que tenemos un 67% de pacientes que no están controlados y sin embargo no le damos el tratamiento que debe ser. El asma es una enfermedad heterogénea y esa es la importancia que tienen las guías de asma hoy en día, que establecen que el asma no es como una sola cosa, sino que es heterogénea y que también hay una heterogeneidad en la respuesta a los tratamientos. Por eso hay pacientes que responden a un medicamento y hay pacientes que no responden a los tratamientos, y casi nunca uno puede encontrar cuál es el punto del control total del asma. Entonces, ¿qué hacer para alcanzar el control total del asma? Nosotros siempre queremos tener esta pirámide completa y queremos decir que un paciente está bien controlado cuando tiene control de su inflamación y de la remodelación, cuando tiene control de la función pulmonar y cuando tiene control de síntomas. ¿A qué se tiende hoy en día? A que no es solo pensar que tenemos que tener control de la inflamación y control de la función pulmonar, sino que de pronto el punto más importante es tener el control de los síntomas. Y tener el control de los síntomas quiere decir que no voy a tener síntomas diurnos o nocturnos, voy a utilizar poco beta-2 de acción corta y además no voy a tener exacerbaciones. Siempre que tengo un control de síntomas, pues de la mano también debería haber un control de la función pulmonar con una disminución de la hiperreactividad bronquial y control de la inflamación en los sitios donde uno puede hacer todo el manejo y todo el diagnóstico de un asma que está bien controlada. Pero la tendencia actual
es que los pacientes puedan tener una buena calidad de vida, o sea, que no tengan síntomas o que tengan síntomas mínimos con la mínima cantidad de medicamento que se le pueda dar a esos pacientes. Hoy en día aquí se establece el control y todas las recomendaciones hoy en día tienden a decir que el control del asma debe ser un control de síntomas y se debe medir el control de síntomas en las últimas 4 semanas y además los factores de riesgo de malos desenlaces. El factor de riesgo de malos desenlaces es clave para decir que un paciente está controlado o no está controlado, lo mismo la parte de lo que son los síntomas en las últimas 4 semanas. Entonces siempre que estamos midiendo, y quiero comenzar por el control porque a eso es lo que tenemos que atender cuando damos un tratamiento. Entonces es muy fácil en el consultorio saber si un paciente está controlado o no está controlado. Hay que evaluar realmente cuál es el estado de control de ese paciente. Y el estado de control de ese paciente se evalúa por si tiene síntomas diurnos, si tiene síntomas nocturnos, si necesita tratamiento de rescate, si tiene limitación en la actividad y la evaluación de las pruebas de función pulmonar. Y se puede evaluar en una forma sencilla haciéndole una encuesta y esa encuesta es preguntando si los pacientes tienen síntomas nocturnos más de 2 veces a la semana, si se despiertan por asma, si los medicamentos de rescate se utilizan más de 2 veces a la semana y si tienen cualquier limitación en la actividad. Y esto es muy importante para los niños. ¿Cómo hace uno para decir que un paciente está bien o mal controlado objetivamente? Haciendo estas 4 preguntas y además haciéndole una puntuación. Si un paciente no tiene ninguno de estos síntomas, tiene un asma que está bien controlada. Si es 1 a 2 el puntaje, tiene un asma que está parcialmente controlada y de 3 a 4 es un asma que no está controlada y uno tiene que pensar que el que está parcialmente controlado o no controlado necesita un tratamiento controlador. El otro punto es evaluar el riesgo de ese paciente y evaluar el riesgo del paciente es evaluar el riesgo que tiene ese paciente para tener exacerbaciones, para tener una obstrucción fija de la vía aérea y para los efectos adversos. Anteriormente nosotros pensábamos que la obstrucción fija de la vía aérea solo era propiedad de los adultos y que eso no existía en los niños. Hoy en día también se evalúa este punto y los factores de riesgo de exacerbación son aquellos pacientes que tienen síntomas de asma que no está controlado, aquellos niños que tienen uso excesivo de beta 2, el uso inapropiado de los corticoides inhalados, bien sea porque usemos dosis bajas o porque el paciente no tenga adherencia o porque sea utilizada mal la técnica inhalatoria. Los problemas socioeconómicos o psicosociales también son importantes para un factor de riesgo de exacerbación, la exposición a cigarrillo y alergenos, las comorbilidades y en los niños la obesidad es un punto importante. Acuérdense que los niños o los adultos con sobrepeso u obesidad tienen un asma que es de más difícil control y que no responde a tratamiento. La historia de intubación o de haber tenido una exacerbación en los últimos 12 meses es un factor de riesgo para tener exacerbaciones y ser un factor de riesgo para tener mal control. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener una obstrucción fija? Que el niño que ha tenido una bronquiolitis, bien sea una bronquiolitis viral o una bronquiolitis obliterativa, aquellos niños con asma severa con varias hospitalizaciones. Y factor de riesgo para eventos adversos es muy simple, son todos aquellos niños que por no estar controlados requieren tratamiento con corticoides sistémicos muchas veces al año o requieren dosis elevadas de corticoides inhalados. Entonces, por eso la terapia del asma debe ser una terapia que se mueva hacia lo que es el tratamiento escalonado, porque realmente el manejo del asma es un arte en la cual uno tiene un rompecabezas que le hace falta una ficha y uno tiene que ir completando fichas hasta lograr que ese rompecabezas esté absolutamente completo. Entonces, el tratamiento por supuesto que tiene que ser escalonado para no llegar a tenerle que dar a los pacientes dosis excesivamente altas de corticoides y poder llegar a tener un control adecuado del asma. Entonces, partiendo de lo que les he dicho de lo que es factores de riesgo para mal control o lo que es estar o no estar controlado con esos puntajes, hay que pensar cómo tenemos que manejar el asma. ¿Es útil el manejo a través de fenotipos? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería poder fenotipificar los pacientes, decir que este paciente necesita un tratamiento porque es un asma, el asma es una enfermedad que es heterogénea y tiene una heterogeneidad en la respuesta, pero esto no es a veces fácil.
y en este momento no tenemos realmente los parámetros para decir eso. Lo que sí podemos saber es que todo se está moviendo hacia a saber si unos pacientes tienen una alta probabilidad de tener asma siendo niños menores de 5 años o no la tienen. Entonces, ¿qué niños menores de 5 años tienen una alta probabilidad? Todos sabemos que los niños menores de 5 años hacen muchos episodios de cuadros sibilantes que son virales, pero ¿quién va a tener asma posteriormente y quién tiene un valor predictivo negativo que sea alto para decir esto? Esto es lo que se sabe. Si ustedes ven esta gráfica lo que muestra es que todos estos niños tienen infecciones virales y que estas infecciones virales los llevan a tener cuadros sibilantes y que hay unos niños que tienen una alta probabilidad en el tiempo de tener asma porque los síntomas en general cambian con el tiempo. Entonces, esa alta probabilidad de tener o no tener asma la hace el patrón de síntomas. Estos niñitos del principio de la curva son niños que tienen síntomas sibilantes con infecciones virales que duran menos de 10 días, que tienen 2 o 3 episodios al año y que no tienen síntomas entre uno y otro episodio. Y a medida que se avanza en la curva, estos episodios se van aumentando hasta que se llega al punto máximo de la curva, que es el niño que tiene una alta probabilidad de tener asma y que son aquellos niños que tienen también sibilancias con las infecciones virales, pero que tienen más de 3 episodios al año y que entre los episodios son sintomáticos y además son atópicos. Acuérdense que tener o no tener atopía es un signo también de mal pronóstico para tener un asma que sea mucho más severa. ¿A quién se le debe dar un tratamiento controlador y a quién se le debe dar realmente un corticoide? ¿Y cuándo darlo? Hay que darlo de inmediato. Si yo tengo un paciente que lo miro a la cara y digo, ¿tiene asma?, inmediatamente le debo formular un tratamiento. Y si ese paciente tiene asma que no está controlada, debe recibir un tratamiento controlador. Entonces, se recomienda iniciar tratamiento controlador tan pronto como uno haga el diagnóstico de asma. Las indicaciones de corticoides, ustedes vieron que el escalonamiento es que uno comienza con dosis bajas de corticoide y se va escalonando. ¿A quién darle corticoides a dosis bajas? Aquellos que tienen síntomas más de 2 veces a la semana, que tienen despertar por asma 1 vez a la semana y cualquier síntoma de asma más un factor de riesgo para exacerbación. ¿Cuándo comienzo yo en el escalón más alto? Y tengo un paciente enfrente y decido ponerle de una vez una terapia combinada o dosis intermedias de corticoide. Aquellos pacientes que tienen síntomas de asma que se presentan la mayoría de los días, aquellos niños que tienen despertares por asma 1 o más veces a la semana, especialmente si tienen un factor de riesgo para exacerbación, como haber tenido una crisis anterior, como aquel niño que es obeso, o sea, todos esos niños que tienen síntomas frecuentes, esos pacientes debe uno comenzar en el escalón más alto. Si la presentación inicial de un paciente o de un niño con asma es una crisis, uno le debe dar un curso de esteroide para el manejo de su crisis y debe iniciar también tratamiento controlador en el momento de la crisis e idealmente debe comenzar con el corticoide inhalado a dosis intermedias o una terapia combinada dependiendo la edad que tenga ese paciente. ¿Cuándo recomienda uno terapia controladora en los niños pequeños menores de 4 años? Se recomienda la terapia controladora si los niños tienen un índice predictor de asma positivo. El índice predictor, aun cuando tenga mucha discusión entre todos los estudios epidemiológicos, sigue siendo bueno para decir que un niño posteriormente va a tener asma y va a tener una probabilidad alta de tener asma. Aquellos niños que requieren tratamiento más de 3 días por semana por un periodo de más de 4 semanas y los que presentan una segunda exacerbación que necesita corticoide sistémico en un periodo menor de 6 meses. Entonces hay que recordar siempre que existe el índice predictor de asma, que el índice predictor de asma nos sirve mucho para saber que un niño pequeño va a tener asma y debe recibir un tratamiento controlador y que dependiendo la regularidad de los síntomas va a recibir corticoide inhalado o va a recibir una terapia combinada. Entonces, estos son los criterios que hay. Se sabe que los niños que tienen 3 o más episodios de asma y tienen o un criterio mayor o tienen 2 criterios menores, tienen una alta probabilidad de tener asma. En cuanto al tratamiento, no hay nada nuevo. Los corticoides siguen siendo la piedra angular del tratamiento y debe ser lo que debemos utilizar como terapia de primera línea. ¿Cuál debe ser la dosis? Si es un paciente que necesita, que no está
en el punto en que tiene síntomas muy frecuentes, yo debo comenzar con la dosis más baja, y la dosis más baja de esteroides mínima son 200 microgramos. Y esta dosis de 200 microgramos siempre debo dar 2 dosis al día. No debo dar una sola dosis, a no ser que el paciente yo ya lo tenga absolutamente controlado. Entonces, la dosis con la cual se inicia siempre es de acuerdo al nivel de la gravedad de la enfermedad. Si un paciente comienza con una crisis de asma, si un paciente tiene síntomas todos los días, no le voy a poner dosis bajas de esteroide. Si es un paciente que tiene pocos síntomas, se le pone entonces esa dosis. Las dosis de los corticoides inhalados dependen de la edad del paciente, y dependen de la edad del paciente porque ustedes pueden ver en estos niños que son menores de 5 años, la dosis de los corticoides inhalados, para decir que son dosis bajas, dosis intermedias o altas, es muy fácil. Todo es 100 a 200, más de 200 a 400 y más de 400 son dosis altas, excepto la fluticasona, que es 500, o la ciclesonida, que no la utilizamos en los niños menores de 5 años. Estas son las dosis en los niños mayores de 12 años y en los adultos, para decir que son dosis bajas, dosis intermedias o dosis altas. Ustedes ven que aumentan las dosis. Aquí en los niños pequeños era de 100 a 200, aquí ya cambian las dosis para decir que en los niños grandes las dosis son un poco más altas, para decir que estamos utilizando dosis bajas, intermedias o altas. Estos son cuadros que uno debe tener guardado en el consultorio para poder realmente manejar adecuadamente los pacientes con la dosis que requieren. ¿A quién utilizar antileucotrienos? Los antileucotrienos también son un manejo controlador. Ustedes vieron que estaba dentro de la tabla del tratamiento escalonado. Se utiliza realmente como una alternativa al corticoide inhalado. Se utiliza en aquellos niños que tienen sibilancias inducidas por virus y en aquel niño que no quiere usar corticoide inhalado. La terapia combinada es importante en aquel paciente que está con tratamiento con dosis intermedias de corticoide inhalado y no tiene control de síntomas. Se debe hacer terapia combinada o con un beta-2 de acción prolongado o con un antileucotrieno, y todo depende de la edad que tenga ese paciente. ¿Cómo se da realmente los beta-2 de acción prolongada? Los beta-2 de acción prolongada siempre deben ir de la mano con el corticoide inhalado, y está indicado en los niños mayores de 5 años que no están controlados con las dosis intermedias de corticoide inhalado. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene dosis intermedias de corticoide inhalado y ese paciente no está bien controlado, si es un niño de 5 años o mayor de 5 años, le adiciono un beta-2 de acción prolongada. Si es menor de 5 años, le adiciono un antileucotrieno o lo que tenga a la mano en el sitio donde esté, para lograr encontrar el control. ¿Cuál es la diferencia si voy a utilizar un beta-2 de acción prolongada entre utilizar un corticoide más formoterol o un corticoide más salmeterol? La diferencia es realmente más grande en la rapidez de acción. El formoterol actúa casi inmediatamente a los 3 minutos, mientras el otro comienza su inicio de acción entre los 10 a 20 minutos. Por eso está la terapia SMART, que sirve para aquellos pacientes que tienen exacerbación de asma y que vienen con una terapia combinada, que si están con formoterol, budesonida, uno les puede manejar la exacerbación también con la terapia combinada. No está todavía aprobada en los niños, pero nosotros lo utilizamos como parte del manejo de los pacientes que tienen terapia combinada si están con formoterol, porque tiene una mayor afinidad, efectividad y selectividad. Entonces, ¿cómo hacer el tratamiento escalonado? El tratamiento escalonado en los menores de 5 años, ustedes pueden ver aquí cómo en el paso 1 realmente no hay ningún tratamiento, sino los beta-2 agonistas de acción corta necesidad. En el paso 2, el corticoide inhalado a dosis bajas o la terapia alternativa, que es un antileucotrieno. En el paso 3, corticoide inhalado a dosis intermedias o corticoide inhalado a dosis bajas o intermedias más un antileucotrieno. Y aquí tenemos los intermedios más antileucotrieno en el severo, y ese paciente se debe ir donde el especialista para que le haga estudio de otras enfermedades. Siempre que uno se va a escalonar, debe realmente tener en cuenta si el paciente debe evaluar si la adherencia es buena, si el paciente está teniendo una buena técnica inhalatoria y si ese es el medicamento ideal para ese paciente.
Si es un paciente de 6 a 11 años, es un poco diferente, y es un poco diferente porque en el paso 2 tenemos corticoides inhalados a dosis bajas o antagonistas del leucotrieno o teofilina, pero en el paso 3, antes de pasar a la terapia combinada, le ponemos corticoide inhalado a dosis intermedias, y si no mejora, pasamos a una terapia combinada de dosis intermedias de corticoide más un beta-2 de acción prolongada. Y ustedes ven aquí abajo cómo estos pacientes, si tienen una exacerbación, se pueden manejar con beta-2 de acción corta o con beta-2 de acción prolongada si están con corticoide inhalado más formoterol. Y aquí está el uso de la omalizumab o antiinmunoglobulina E en aquellos niños que tienen un asma que es muy severa y que además tienen pruebas cutáneas positivas. Eso sería realmente el tratamiento de estos pacientes. Y hay algo importante en todo esto en cuanto al tratamiento y a la terapia, y es la clasificación de asma de leve, moderado, severa. Hoy en día la tendencia es que la severidad del asma se mide de acuerdo al tratamiento que el paciente necesite. Entonces, si es un paciente que está en el paso 1 o 2, tiene un asma leve; si es un paciente que está en el paso 3, tiene un asma moderada; y el paciente que está en el paso 4 o 5 es porque tiene un asma severa. O sea, todos aquellos niños que están con corticoide inhalado a dosis intermedias más un beta-2 de acción prolongada son pacientes que tienen asma severa. Esto es moderado y esto es leve. O sea que ya no es como antes, en el cual nosotros decíamos que los pacientes realmente para clasificarlos teníamos una larga tabla. Hoy en día se basa en el tratamiento para no decir que un paciente está con un asma leve, moderado o severa. Siempre que uno tiene un paciente debe revisar la respuesta al tratamiento, y la respuesta al tratamiento debe ser evaluar el grado de severidad, ajustar la terapia y mirar a ver si ese paciente la respuesta es porque no está recibiendo el tratamiento adecuado, o ese paciente tiene una mala técnica o no tiene buena adherencia al tratamiento. Este es el paciente que tiene un asma no controlada, que tiene realmente un fenotipo de asma que es especial, en el cual hay que ajustarle la dosis de los corticoides y mirar a ver si el paciente mejora o no mejora. Si ese paciente no mejora, hay que pensar que tiene un asma severa que es refractaria al tratamiento. Pero lo más importante de todo esto es que no es fijarse en que hay unas guías, es que hay que ir de las guías al manejo personalizado. Yo no puedo decir que las guías dicen que solo uso corticoide y solo uso corticoide, y que el control tiene que ser de tal forma. Entonces, para finalizar, quiero mostrarles que uno siempre tiene una sospecha diagnóstica, confirma el diagnóstico, clasifica la severidad, clasifica el estado de control y hace un tratamiento individualizado. El objetivo del tratamiento es el control. No importa lo que usted esté haciendo, debe alcanzar el control del asma. Y ese control del asma tiene que ir de la mano con el tratamiento que usted le está dando. Y siempre debe haber un balance entre lo que es el nivel de control y el nivel de tratamiento. Y es mejorarle la calidad de vida al paciente y tener una respuesta individualizada con pocos efectos secundarios. Y la meta, hay veces, no es el control total. Como el asma es tan heterogénea, hay muchos pacientes que no lo alcanzan, pero un mal control del paciente tiene un impacto negativo, no solamente en él, sino en la sociedad. Entonces siempre hay que tratar de alcanzar el control con la forma en que yo le he dicho, y tener una forma de tratar a los pacientes en el cual debe haber un manejo integral. Y ese manejo integral debe ser con educación, debe ser con una terapia farmacológica adecuada, un manejo apropiado y un control ambiental adecuado. Con esto se alcanza el mejor control posible de los pacientes, aun cuando tengan un asma severa que sea de difícil control. Gracias.